Era solo otro turno largo en mi vida monótona de taxista. Las carreteras desiertas se extendían ante mí, y aunque había recorrido esos caminos miles de veces, siempre me daban una sensación extraña. Caminaba en soledad, con las luces intermitentes de los postes de luz parpadeando, como si también tuvieran miedo de lo que había en la oscuridad. Nunca he dejado de pensar en ello. Ese día había bebido más café del habitual. Todo parecía tranquilo, solo yo y la carretera. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Alrededor de la medianoche, recibí una llamada. Un pasajero en una zona apartada de la carretera, hacia el bosque. No estoy seguro de qué me llevó a aceptarlo. Tal vez una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Cuando llegué, vi a un hombre esperando, de pie junto a un árbol. Era alto, delgado, y vestía un abrigo oscuro. Me subí al taxi, y él me dio una dirección que no reconocía. Durante el trayecto, comenzó a hablar. Su voz era grave, y arrastraba un tono inquietante. Habló de lugares oscuros y de sombras que lo seguían. Yo solo asentía, sin saber qué decir. Dio vueltas a sus palabras, y aunque no entendía, me mantuvieron alerta. Había algo raro en él. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que me estaba alejando de la ciudad. A su lado el silencio era pesado. Lo miré de reojo. Tenía una mirada distante, como si no estuviera ahí, o tal vez estuviera en otro lugar. Me pregunté si debía preguntarle más, pero lo que sentía me decía que no lo hiciera. Entonces le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo continuó mirando por la ventana, como si viera algo más allá de lo que yo podía ver. Al llegar a la dirección que me dio, el camino se detuvo abruptamente en medio de la nada. Allí había una pequeña cabaña, desgastada por el tiempo. No sabía si debía esperar, o si ya había llegado. Miré hacia él, pero al volverme, ya no estaba. Me dio un escalofrío. Salí del taxi y miré a mi alrededor, sintiendo un vacío en el estómago. La cabaña parecía oscura y silenciosa, y entonces me di cuenta de que no había señales de su presencia. Seguí con mi rutina, pero empecé a notar que recibía llamadas de pasajeros inusuales. Cada uno de ellos hablaba de sombras y lugares oscuros, como si compartieran una conexión. No podían haberlo sabido, pero sus relatos encajaban como piezas de un rompecabezas extraño. Con cada encuentro me sentía más inquieto. Cada historia dejaba más preguntas. ¿Era posible que mis pasajeros estuvieran ligados de alguna manera? Me daba miedo pensar que había un misterio detrás de estas historias. Una noche, uno de ellos, un hombre de mirada seria, me preguntó directamente: ¿tienes miedo de lo que hay en la oscuridad? Me quedé sin palabras. Miré por el espejo retrovisor y vi el asiento vacío. El aire se volvió denso y el pulso se aceleró. Sentí que los recuerdos de sus pasajeros pasaban por mi mente, pero no pude encontrar ninguna respuesta. Esa fue la última vez que conduje por esas carreteras solitarias. Lo que encontré esa noche me perseguirá para siempre. Capítulo 2. Días después de mi último turno, decidí que no podía quedarme en casa. La curiosidad me empujaba a buscar respuestas. Así que volví a la estación de taxis, aunque estaba seguro de que no quería volver a manejar en la misma ruta. El aire era frío y el ruido de la ciudad parecía lejano. Las luces de los vehículos pasaban como sombras rápidas, mientras mi mente seguía girando en torno a esas historias. Me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. El sonido vibrante me dio una sensación de normalidad. Sin embargo, cada vez que consideraba la idea de salir a la carretera, el recuerdo de aquel pasajero inquietante se asentaba en mi pecho como una roca. Sin embargo, hice una llamada a uno de mis compañeros. Quería decir que podría hablar de estos encuentros. ¿Alguna vez te ha pasado algo raro con los pasajeros, sobre todo en esas carreteras desiertas?, le pregunté. Él se quedó en silencio un momento antes de responder. Hay cosas que no comprendas. Un tipo que recogí me habló de un lugar oscuro donde nunca deberías ir. Dijo que hay unas sombras que esperan a los desprevenidos. Me dijo, con una mezcla de incredulidad y temor. Es como si te estuvieran buscando, agregó. Sus palabras hicieron eco en mi mente. No estaba solo en esto. Había otros como yo que habían sentido la misma inquietud. Le prometí que lo pensaría y desconecté. La conversación dejó el ambiente más denso. Al final de la noche, decidí tomar una ruta diferente. Tal vez encontrar un nuevo camino me alejaría de esas sombras que parecían al acecho. Sin embargo, a medida que giraba por calles familiares, mi valentía se desvanecía. Era como si las luces que parpadeaban a mi alrededor parecían advertirme que había algo más allá de lo que yo podía ver. Fue entonces cuando escuché un distintivo pitido.
Miré hacia el espejo retrovisor y vi un coche detrás de mí que no tenía luces encendidas. La incomodidad creció dentro de mí y una parte de mí sabía que debía alejarme, pero otro lado me decía que debía enfrentar lo que estaba sucediendo. Me di vuelta y comencé a acelerar, sintiendo que ese vehículo seguía muy de cerca. Mientras conducía más rápido, el coche me siguió, acercándose más. No podía ver a su conductor, pero la falta de luces era perturbadora. El corazón me golpeaba como un tambor. Agarré el volante con más fuerza, tratando de apartar el miedo. En un impulso, giré hacia un camino lateral que conocía, un atajo que llevaba aún más lejos de la ciudad. La única luz era la que provenía de mis faros. Conforme me adentraba en la carretera cómica y oscura, el coche misterioso siguió detrás de mí, cada vez más cerca. Miré por el retrovisor, apenas distinguí la figura borrosa del conductor. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era y por qué me seguía? Entonces, a lo lejos, vi una forma conocida, la cabaña del pasajero anterior. El vehículo oscuro se detuvo bruscamente. Me dio tiempo a acelerar, pero la sorpresa me congeló. Me detuve a un lado, contemplando lo que debía ser un simple camino. Pero ya no se sentía así. La oscuridad parecía estar viva. Antes de que pudiera pensar en volver, la puerta del coche misterioso se abrió. Una figura salió hacia mí, una sombra alargada en la distancia. La luz de los faros negó la visibilidad, pero sentí una creciente sensación de que estaba a punto de descubrir algo que no podría olvidar. Estaba a punto de entender por qué esos pasajeros siempre hablaban de sombras y por qué se me había arrastrado ahí. Capítulo 3. La figura avanzó lentamente, casi como si flotara sobre el suelo. Mis instintos gritaron que debía dar marcha atrás, alejarme de esa imagen aterradora. Pero por alguna razón incomprensible, me quedé paralizado en el asiento del taxi. El corazón me latía con fuerza, pero la curiosidad seguía atrayéndome. A medida que la sombra se acercaba, los contornos empezaron a tomar forma. Era un hombre, de aproximadamente mi edad, con una expresión que no pude ver en la penumbra. Su cabello estaba despeinado y sus ojos parecían brillar con una luz propia, como dos faros en la oscuridad. Cuando estuvo más cerca, noté que su piel era pálida, casi como si no hubiera visto el sol en años. «¿Qué quieres?», logré preguntar, la voz temblorosa. Él hizo una pausa, como si estuviera considerando mi pregunta, y luego habló con una voz grave que resonó en la calma de la noche. «Eres uno de ellos, ¿verdad? Alguien que escucha las historias». No sabía qué decir. ¿De qué historias hablaba? Sentía que había algo inquietante en su mirada, algo que me decía que sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. Los otros, ellos también escucharon. Continuó. «Y ahora vienen. Te están buscando». La tensión aumentó en mi pecho. El recuerdo de las palabras de mi compañero volvió a mí. «Hay cosas que no comprendas». Justo cuando quería girar el taxi y escapar, él se acercó más. «No puedes irte. Si ellos vienen y te encuentran, será demasiado tarde». Mis pensamientos se volvieron caóticos. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, sintiendo una desesperación creciente. Él cerró los ojos un momento, como si estuviera luchando internamente. Luego, miró hacia el bosque que bordeaba el camino, donde la oscuridad parecía aún más profunda. «Las sombras. Ellas se alimentan de los que tienen miedo, de los que saben la verdad. Esta es su tierra». Un frío helado me recorrió. ¿Qué sabía? No era más que un taxista, un hombre que solía llevar pasajeros de un lugar a otro. ¿Por qué estaba en medio de esto? Justo cuando quería insistir en la necesidad de respuestas, el hombre extendió una mano hacia mí. «Ven conmigo, te mostraré lo que has estado evitando». No pude evitarlo. La curiosidad y el miedo se entrelazaban violentamente en mi mente. Finalmente, tembloroso, asentí. Él dio un paso hacia la cabaña y yo lo seguí, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía dar la vuelta y salir corriendo. Al llegar a la puerta de la cabaña, vi que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las sombras dentro parecían moverse por sí solas.
Nunca he tenido un pasajero que se atreviera a entrar aquí. Pero tú no eres un pasajero común, dijo. Entonces todo se oscureció. No hubo ninguna advertencia, solo una repentina ausencia de luz. La figura a mi lado desapareció, dejando solo un eco de su voz resonando en mi mente. Esto es solo el principio. Cerré los ojos, sintiendo que la oscuridad me envolvía. Cuando los abrí de nuevo, el entorno había cambiado. No estaba frente a la cabaña, sino en un vasto espacio nebuloso, rodeado de sombras danzantes que parecían querer atraparme. Una comprensión terrible se apoderó de mí. Estaba atrapado en su mundo, en el lugar donde las historias se volvían reales. Ahora, más que curiosidad, sentía un terror palpable. Tenía que encontrar la salida, antes de que ellas me encontraran a mí. Capítulo 4. La densidad de la neblina era abrumadora. Las sombras que me rodeaban parecían susurrar, aunque no podía distinguir sus palabras. Cada movimiento que hacía, cada respiración, se escuchaba amplificado en este vacío inquietante. Las luces que una vez pensé que pertenecían al hombre, ahora eran destellos lejanos, casi fantasmas entre las brumas. Por un momento, intenté hallar algún punto de referencia, algo que pudiera orientarme. Caminé adelante, sintiendo el suelo blando como si estuviera pisando un sueño. La sensación de ser observado me invadió, y de repente, un escalofrío recorrió mi columna. Era como si esas sombras estuvieran deliberadamente acercándose, sintiendo mi miedo. Entonces, vi una figura. A esta distancia, no lograba distinguir si era el mismo hombre de antes o algo completamente diferente. Tenía una forma alargada y angular, y en cuanto me acerqué, un grito roto serpenteó por el aire. La figura se desvaneció, dejando solo un eco de agonía detrás de ella. ¿Qué era este lugar? ¿Qué significaba eso? Mis instintos me dijeron que debía moverme. Cada paso traía consigo la sensación de que el tiempo se volvía más pesado, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. A lo lejos, vi una luz titilante. Tal vez era la salida, una señal de esperanza en esta pesadilla. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella. Pero apenas había dado unos pasos, cuando noté que más sombras comenzaron a congregarse a mi alrededor. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados y vacíos. Sus ojos, si es que en realidad los tenían, parecían pozos sin fin que absorbían toda la luz a su alrededor. ¡No! ¡Aléjense!, grité, levantando las manos en un intento de espantarlos. La voz resonó en el espacio, pero solo retornó como un eco lejano. Se acercaban, sus formas corriendo rápido hacia mí. La desesperación me invadió como un maremoto. En un giro desesperado, recordé las palabras del hombre en el mundo real. Las sombras se alimentan de los que tienen miedo. Cerré los puños y me forcé a pensar en algo que me anclara. Recordé a mis pasajeros, sus historias, sus risas, sus temores. «¡No tengo miedo!», grité con toda la fuerza que pude. La declaración resonó en la oscuridad. Las hombres hicieron una pausa, titubeando. Allí, entre las formas vagas, vi un destello. Era la misma luz que había visto antes, menos lejana, más intensa. Sin pensar, corrí hacia ella. Las sombras comenzaron a disolverse, deslizándose hacia atrás, como si la luz les quemara. Finalmente, llegué a la luz. Era una puerta, un portal resplandeciente que parecía vibrar con energía. Sin dudar, la empujé. La puerta se abrió, y con un empujón caí de cabeza hacia el otro lado. Cuando me levanté, estaba de regreso en la cabaña, frente al hombre que me había guiado. «Has pasado la prueba», dijo, una sonrisa apenas visible en su rostro pálido. Pero su expresión cambió repentinamente. «Pero no hay tiempo. Ellos vienen». Una sombra se movía detrás de él, silenciosa. Miré hacia atrás, y el terror volvió a apoderarse de mí. Esta vez sabía que no estaba solo. Capítulo 5. El hombre hizo un gesto hacia la puerta de la cabaña, pero yo no podía dejar de mirar hacia la sombra que se acercaba. Se alzaba como un espectro, una forma amorfa que parecía tomar vida propia, absorbida por la oscuridad. «¡Corre!», gritó el hombre, su voz resonando con una urgencia que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, di un paso atrás, apretando los dientes mientras me lanzaba fuera de la cabaña.
El aire frío me golpeó como una bofetada, y el bosque que antes parecía inofensivo, ahora era un laberinto de refugios potenciales para esas sombras que acechaban. Corrí entre los árboles sin un destino claro, solo dejando que mis instintos me guiaban. La luz de la cabaña retrocedía y mi corazón latía fuerte, alimentado por una mezcla de adrenalina y terror. De vez en cuando podía escuchar susurros, frases sueltas que se arremolinaban en mi mente y solo intensificaban mi pánico. No hay escape, te estamos buscando. Luego, un estruendo. Tranquilamente se escuchó el crujir de ramas tras de mí. Algo estaba muy cerca, quizás más cerca de lo que deseaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por encima del hombro y me encontré con un par de ojos brillantes que me observaban desde la penumbra. Eran ojos vacíos, carentes de humanidad, pero irremediablemente fijos en mí. «¡Déjame en paz!», grité, girando de nuevo hacia el frente mientras aceleraba el paso. De repente, justo cuando parecía que iba a ser alcanzado, encontré un pequeño sendero, apenas visible entre las sombras. Sin pensar, giré hacia él y seguí corriendo. El sendero me llevó a un claro, bañado por la luz de la luna. Me detuve un momento, tratando de recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, sintiéndome vulnerable en esa apertura, pero no podía seguir siendo un blanco fácil. Entonces vi algo en el suelo, algo que brillaba de manera peculiar. Me aproximé y descubrí que era una pequeña piedra blanca, notable entre la obscuridad. Cuando la levanté, una onda de calor me recorrió. En ese instante comprendí que no era solo una piedra, era un talismán, algo que podía protegerme. Miré a mi alrededor, sin embargo la calma fue breve. Las sombras parecían haber encontrado el camino hasta aquí. Se deslizaron entre los árboles, moviéndose con la gracia de serpientes. Las figuras comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez claramente. «¡Devuélvenos!». La voz era un eco de las otras, pero esta, más clara, resonó en mi mente con un poder persuasivo. Pero no pensaba ceder. Tenía que mantener el talismán cerca, y con ello la fuerza de mi determinación. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra más cercana se lanzó hacia mí. Me preparé. La luz de la piedra brilló más intensamente, iluminando el claro. Las sombras vacilaron, frenando su avance. El aire se cargó de una tensión extraña, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración. Sin embargo, algo no estaba bien. Las sombras se dispersaron un momento, pero en un instante repentinamente empezaron a rearranjarse, formando una figura más definida. Era una figura humana, alguien que parecía estar atrapado en su interior, gritando en silencio. Grité y apreté la piedra. ¡No! Entonces entendí que esto era solo el principio. Una risa resonó en el aire, oscura y burlona. Era un sonido que nunca podría olvidar. La luz se apagó. Todo se volvió negro. ¿Fue esto lo que había estado esperando? La mezcla de sombras y figuras esperando por mí en mi camino de regreso. Todo lo que había aprendido hasta ese momento se evaporó en ese oscuro instante. Desperté a una nueva realidad. Ya no estaba corriendo solo. Capítulo 6. La oscuridad me envolvió, y por un instante perdí la noción del tiempo y el espacio. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en un lugar diferente. No estaba en el claro ni en el bosque, sino dentro de una especie de cueva. Las paredes eran ásperas y frías, y una luz tenue danzaba en la distancia, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Mi corazón seguía acelerado. Me incorporé lentamente, tratando de comprender lo que había pasado. En el fondo de mi mente, los ecos de esa risa burlona resonaban. ¿Dónde estoy?, me pregunté en voz baja, mi propia voz resonando en el vacío. Con esfuerzo me levanté. Al mirar a mi alrededor, vi figuras borrosas que se arrastraban a lo lejos. Eran sombras, pero también reconocí rostros, caras familiares, pero deformadas por el dolor y la desesperación. Los volví a ver. Aquellos atisbos de humanidad atrapados entre la penumbra. «¡Ayuda!», grité, pero mis palabras fueron apagadas por un murmullo aún más intenso. Las sombras parecían reunirse, como si atraídas por mi grito. Intenté retroceder, pero la pared de la cueva me frenó. Me aparté de las figuras, sintiendo la piedra en mi mano, buscando consuelo en su calor. Un chisporroteo de luz surgió ante mí. La imagen de un hombre apareció. Un hombre que me era conocido, pero no podía recordar su nombre. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento,
y una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. «¡El talismán!», exclamó, su voz resonando con un eco que me sacudió hasta el alma. «Úsalo, antes de que sea demasiado tarde. Ellos vienen por ti». De repente, todo tomó sentido. La razón por la cual había sido atraído a este lugar y la razón por la que esas sombras querían algo de mí. Pero, ¿qué era ese algo? Antes de que pudiera invocar más preguntas, sentí un temblor en el suelo. Las sombras comenzaron a oscilar de un lado a otro, como si estuvieran despertando. Estaban listas para un ataque. Un grito desgarrador resonó en mí y en la oscuridad. No podía quedarme ahí pasivamente. Me lancé hacia la luz, el talismán brillando con una intensidad creciente. Cuando lo sostuve frente a mí, sentí que me llenaba de energía. Las sombras vacilaron otra vez, pero esta vez era yo quien avanzaba. «¡Alejaos de mí!», grité con toda mi fuerza, la botella de coraje apretando mi pecho. Fue entonces que el hombre se desvaneció, su mirada cargada de advertencias, y podría haber sido la última vez que lo vi. Sin embargo, las sombras seguían acercándose, y mi tiempo se estaba agotando. Pude escuchar susurros más intensos ahora, palabras que eran como llamas que chisporroteaban en el fondo de mi mente. Las sombras se lanzaron hacia mí de nuevo. La luz del talismán iluminó la cueva, como un faro que atravesaba la noche. Fue como si un muro invisible se levantara entre ellas y yo, pero sabía que no podría retenerlas para siempre. El eco de la risa volvió, más inmediato y amenazante. Las sombras estaban cada vez más cerca. «No hay salida, no hay refugio», me decían como un mantra que se repetía. La luz comenzó a parpadear, y de repente comprendí que tenía que salir de aquí. ¿Pero cómo? Si el talismán podía mantener a raya a las sombras, tal vez también podría abrir un camino hacia la libertad. Con un solo movimiento, levanté la piedra y la golpeé contra la pared de la cueva. La superficie vibró y un destello de luz emergió. Las sombras se detuvieron, aterrorizadas. Fue mi oportunidad. Corrí hacia donde la luz había brotado. Pero antes de cruzar el umbral, oí una voz familiar que me llamaba, un eco del pasado que me frenó. Era el hombre, su rostro de preocupación claramente dispuesto a advertirme una vez más. «¡No te detengas!». Ya no había regreso. Me lancé hacia adelante, sin saber qué me esperaba al otro lado. Pero detrás de mí, las sombras rugieron con una ira desenfrenada. Solo confié en el poder del talismán. La resistencia entre la luz y la oscuridad me hizo sentir tan vivo y tan asustado al mismo tiempo. Nadie jamás volvería a confiar en lo que conocía. Y entonces, todo se volvió blanco. Las estrellas brillaban intensamente, pero no había señales de civilización a la vista. Sentí la brisa helada en mi rostro, que contrastaba con el sudor que aún perlaba mi frente. Miré hacia atrás, pero no había rastro de la cueva ni de las sombras. Todos esos rostros familiares y sus gritos de ayuda se desvanecieron en la inmensidad de la noche. «¿Qué está pasando?», murmuraba, intentando entender cómo había llegado aquí. Me daba cuenta de que el talismán seguía en mi mano, aún brillando tenuemente. Un ruido rompió el silencio. El sonido de un motor a lo lejos me hizo girar. En la distancia, una luz se acercaba rápidamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si esta luz era una señal de esperanza o de otra amenaza. La luz se fue haciendo más clara. Era un coche, pero no era un taxi normal. Parecía de otra época, un viejo sedán con una pintura desgastada y detalles metálicos que relucían a la luz de la luna. La adrenalina corrió por mis venas y sin pensarlo más, levanté la mano. El coche se detuvo justo enfrente de mí y la ventana se bajó lentamente. Dentro, un taxista de aspecto cansado me miraba. Sus ojos eran como pozos oscuros y profundos, llenos de historias no contadas. «¿A dónde vas?», preguntó, con un tono que me pareció inquietante. «Debo salir de aquí», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Por favor, ¿me puedes llevar?». Él asintió lentamente, pero no sonrió. «Sube, no es seguro estar aquí mucho tiempo». La puerta se abrió con un chirrido, y sin dudar un segundo más, me monté. Mientras avanzábamos, las luces del coche iluminaban la carretera vacía. Miré por la ventana, atento a cualquier cambio. Todo parecía desierto. «¿Es esto real?», pregunté, casi para convencerme a mí mismo. El taxista giró la cabeza brevemente. «Todo es real, y a la vez nada lo es». Su voz era profunda y resonante, como si hablara desde el fondo de un abismo. «¿Has visto a las sombras?». Mi estómago se revolvió con su pregunta. «Sí», respondí, recordando el terror que había sentido. «¿Qué eran?». Él suspiró.
Son lo que se alimenta del miedo. Siempre están al acecho, esperando a que alguien se rompa. Sus ojos se fijaron en la carretera, como si pudiera ver más allá de lo que estaba frente a nosotros. Tu talismán te protege, pero no por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No todos los talismanes son iguales. Algunos pueden abrir puertas y otros sellarlas. Tienes que decidir qué hacer antes de que se oscurezca. Su mirada se volvió inesperadamente seria, como si estuviera hablando en clave. De repente, el coche hizo un giro brusco y vi que otro vehículo se acercaba rápidamente por el espejo retrovisor. Era un SUV negro que venía a toda velocidad. Mi corazón se frenó. ¿Quiénes son ellos?, grité. El taxista no respondió. Simplemente apretó el acelerador. Los faros del SUV nos alcanzaron, iluminando la carretera y revelando a varias sombras dentro, que parecían moverse incesantemente mientras se reían de manera burlona. «¡Están por detrás!», exclamé. La tensión en el aire era palpable, y el taxista solo aumentó la velocidad. Pero entonces el talismán comenzó a vibrar en mi mano. Sentí que algo poderoso se movía en su interior. ¿Era el momento de usar su energía? La carrera por mi vida estaba en marcha. Tenía que decidir cómo aprovechar mi única oportunidad. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, el SUV se lanzó hacia nosotros, y su sombra se proyectó como una ola en la carretera. La única certeza que tenía era que la historia apenas comenzaba. Capítulo 8. La carretera se iluminó con un resplandor sobrenatural cuando el SUV negro se acercó. Los rostros en su interior eran una mezcla de burlas y amenazas. Mi mente estaba en pánico. «¿Qué voy a hacer?», pensé, mientras el taxista mantenía la mirada fija en el camino. «Concentra tu energía en el talismán», dijo de pronto, como si leyera mis pensamientos. «Cuando estés listo, el talismán te guiará hacia la salida». «¿Salida? ¿De qué?», cuestioné, pero él no respondió. La tensión creció cuando el SUV hizo un movimiento brusco y comenzó a flanquearnos desde un lado. Estaba claro que no se detendrían hasta atraparnos. Aceleramos. Mi corazón palpitaba furiosamente mientras la distancia entre nosotros se acortaba. El talismán en mi mano vibraba cada vez más fuerte. Había algo dentro de él, algo que quería liberar, algo que podría ser mi única esperanza. Las sombras en el SUV comenzaron a formarse más definidas. Eran figuras oscuras, con rasgos que se alargaban y retorcían como si estuvieran hechos de niebla. Su risa estridente resonaba en el aire, y a cada momento su proximidad me llenaba de un terror aún mayor. «No dejes que te atrapen», advertí el taxista, sin desviar la vista de la carretera. Pero en ese instante sucedió algo extraño. Cuando el talismán emitió una luz brillante, vi una puerta en la carretera, como una abertura a otra dimensión. La visión era clara. Si lograba pasar por ella, podría dejar todas estas sombras atrás. «¿Qué ves?», preguntó el taxista, notando bien mi cambio de expresión. «Una puerta. Tengo que hacerlo», respondí, sintiendo que la decisión me empujaba a actuar. «Tienes que concentrarte. Las sombras deben saber que van a perder. Usa tu miedo como una herramienta, no como un cuello de botella». Sin dudarlo más, cerré los ojos y respiré hondo. Imaginé al SUV desapareciendo y a esas sombras siendo absorbidas por la luz. El talismán comenzó a brillar más intensamente, y su vibración aumentó hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo el SUV se abalanzaba hacia nosotros. Grité y levanté el talismán. Fue entonces que el mundo se transformó en un remolino de luces, sombras y ruido, una mezcla caótica que me hizo sentir como si estuviera siendo devorado. Pero justo cuando parecía que todo se desvanecería, el coche dio un giro brusco, ya no hacia adelante, sino hacia la apertura que había visto. «¡Aguanta!», grité, y con un último empujón hablamos. La luz del talismán envolvió todo a su alrededor. Sentí que pasábamos, y el SUV chocó contra el aire. Una explosión de sombras lanzó ecos escalofriantes, mientras mi corazón latía con fuerza, sintiendo que la libertad estaba a un segundo de distancia. Pero, mientras el brillo del talismán se intensificaba, una sombra se deslizó junto al coche,
y su risa se convirtió en un susurro helado que decía: «No puedes escapar tan fácilmente». Justo cuando pensaba que estaba a salvo, el mundo se oscureció de nuevo y la sensación de ser seguido regresó. Sin embargo, esta vez era diferente. Podía sentirlo. Algo había cambiado, y era seguro que aquello solo era el principio de algo mucho más oscuro. Entonces el coche se detuvo abruptamente. Algo había cambiado, y no sabía si era bueno o malo. Solo esperaba no haber despertado a algo que permanecería en las sombras para siempre. Capítulo 9. Cuando el coche se detuvo, el silencio se hizo ensordecedor. Miré al taxista, pero su rostro estaba tan impasible como antes, como si esta realidad ya no le importara. La oscuridad a nuestro alrededor parecía estar viva. Podía sentir cómo pulsaba, cómo respiraba, como si compartiera un secreto que solo yo podía escuchar. «¿Por qué nos hemos detenido?», pregunté, mi voz temblando. No quería que el terror se apoderara de mí, pero tenía la sensación de que las sombras que habían estado persiguiéndonos estaban más cerca que nunca. «Este lugar no es seguro», murmuró, bajando la mirada. «La puerta que cruzaste no es como creías. Aquí las reglas son diferentes». «¿Qué quieres decir? ¿Qué están tratando de hacer?». La ansiedad se apoderaba de mí. Cada palabra era un ladrillo que sumaba peso a mi estómago. «Las hombres que te persiguen son cazadores», respondió. «Se alimentan del miedo, y ahora saben que estás aquí». Lo que dijo resonó dentro de mí, una verdad duradera que sentí en cada rincón de mi alma. Las sombras ya no estaban solo detrás de mí, ahora estaban al acecho, esperando a que cometiera un error. Sin previo aviso, las luces del SUV comenzaron a parpadear. La vibración del talismán se volvió más intensa, casi intolerable. Me apreté el talismán contra mi pecho, sintiendo su energía. «¿Qué debo hacer?», pregunté, asustada y a la vez desesperada. «Ponte de pie, tienes que enfrentarlas. El talismán tiene poder, pero tú debes reclamarlo. Solo así puedes derrotarlas», insistió el taxista. Algo en su tono me dio esperanza. Entonces el coche se tambaleó nuevamente. Sentí que algo golpeaba contra las ventanas y una voz ultrajante surgió de la oscuridad. «Has entrado en nuestro dominio. No te dejaremos ir tan fácilmente». La risa resonaba ahora como un eco en mi mente. Bajé la ventanilla un poco y alcé el talismán. La luz que emanaba de él se expandió, empujando con fuerza las sombras que se acumulaban a nuestro alrededor. «Ya no tengo miedo», grité con todas mis fuerzas. No sabía si era cierto, pero debía intentarlo. De repente, las sombras retrocedieron, como si el brillo del talismán hubiese hecho que retrocedieran. La risa cesó, dejándolo todo en un silencio helado. Fue liberador, pero al mismo tiempo sabía que la batalla aún no había terminado. El taxista me observaba con una mezcla de aprobación y ansiedad. «Ahora, reconéctate con su poder. Tienes que hacerlo antes de que el miedo te consuma de nuevo», instó. Y aunque quería seguir su consejo, el miedo volvía a brotar. Empecé a recordar todo lo que había pasado. Las sombras en el SUV, la risa burlona, y ahora el eco de sus palabras. Mi determinación se convirtió en una llama en mi interior, y el talismán volvió a brillar con mayor intensidad. Un nuevo conocimiento se asentó en mi pecho. Pero antes de que pudiera actuar, el coche fue sacudido por una fuerza invisible. Las sombras habían encontrado una manera de ingresar, una cortina de oscuridad que empezaba a filtrarse a través de las rendijas. Estaba claro que no había tiempo que perder. Fue entonces que lo vi. Al final de la carretera, una figura emergió de la oscuridad. Erguida y tosca, me miraba con una sonrisa que helaba la sangre. «Tu viaje terminó aquí», dijo, sus ojos destilando una antorcha de maldad. Mi corazón se detuvo. La necesidad de escapar, de luchar, se convirtió en algo tangible. Miré al taxista, sabiendo que este era solo el comienzo de una batalla que cambiaría todo. «Vamos, ahora», grité, pero su mirada me decía que la solución podría estar en mí y en el talismán. Y mientras el terror se apoderaba de mí, solo podía pensar en cómo reclamar el poder que ahora sabía que era mío. La figura oscura se acercaba, cada paso resonando como un tambor, y su sonrisa se ampliaba. Era la personificación del miedo que había acechado cada sombra de mi vida. Pero mientras la presión del terror me oprimía,
El talismán comenzó a brillar con una luz cada vez más intensa. Ya no era solo un objeto en mi mano, se había convertido en una extensión de mi propia voluntad. «¡Tú no me vencerás!», grité, mis palabras resonando en la noche, mientras levantaba el talismán, sintiendo que el poder fluía desde lo más profundo de mi ser. Las sombras que habían constituido mis temores se estremecieron a medida que la luz los tocaba. Sabía que este era el momento. El talismán, en última instancia, era una manifestación de mi fe en mí mismo. La figura se detuvo por un instante, sorprendida por mi gesto. Fue un momento efímero, pero suficiente para que el coraje se apoderara de mí. «¡Sal de aquí!», grité al taxista, que parecía cautivado por la amenaza. «¡No dejes que te atrape!». Miré nuevamente la oscura figura, que se desvanecía momentáneamente ante el resplandor del talismán. Aprovechando la oportunidad, corrí hacia él, sintiendo que cada paso en esa dirección me llenaba de luz y esperanza. La mezcla de luz y oscuridad se entrelazaba a mi alrededor, pero había algo en mí que se encendía con cada palabra de desafío que pronunciaba. Sabía que no estaba solo en esta batalla. «Hoy no te dejaremos escapar», resonó la voz de la criatura, pero su autoridad se estaba debilitando. Apunté el talismán directamente a su corazón, el mismo punto donde sentía que residía toda su maldad. «Con este poder no hay lugar para ti», y con un movimiento decidido liberé toda la energía contenida en el talismán. Una explosión de luz salió disparada, iluminando cada rincón de la carretera. Las sombras comenzaron a gritar y a retorcerse, como si un fuego consumiera su esencia. La figura abrió la boca en un grito silencioso, y en un instante se desvaneció en una niebla grisácea que se fue disipando poco a poco. No podía detenerme. La luz creada por el talismán seguía brillando, y con cada pulso de energía liberaba las sombras que había mantenido atrapadas. Las figuras familiares que una vez habían estado a su merced empezaron a aparecer, aunque sus rostros fueron solo vislumbrados en la incandescencia. «Gracias, estamos libres», susurraban sus ecos. Pero había algo más. Sabía que esta batalla había abierto puertas que nunca debieron haberse cerrado. La luz aumentaba, envolviéndome en un calor reconfortante. En un instante fulgurante, el mundo se tornó blanco de nuevo. Después de lo que pareció una eternidad, cuando mis ojos se ajustaron, me encontré de pie en la carretera, con el talismán aún en mi mano. El SUV negro había desaparecido, y la figura sombría ya no acechaba. Miré a mi alrededor. Dudas efervescentes llenaban mi mente. ¿Es esto realmente un final?, me pregunté. Las sombras habían retrocedido, al menos por ahora, pero sabía que no podría dormir tranquilo. La carretera parecía tan pacífica, pero sentí que toda la experiencia había dejado una marca indeleble en mí. El taxista que había sido mi compañero se acercó de nuevo, su rostro sereno, aunque los restos de lucha parecían aún reflejarse en sus ojos. «Tú lo hiciste», murmuró, «pero no olvides, ellas pueden volver, siempre están buscando formas de regresar». Tomé aire hondo, sintiendo cómo mis manos temblaban mientras miraba el talismán. «Sabré cómo enfrentar lo que venga», respondí, consciente de que entender el miedo y la oscuridad era ahora parte de mí. La carretera se extendía frente a mí, pero no sería la misma. Mis pensamientos se estrellaban contra la realidad. Siempre quedaría una pregunta en el aire. ¿Qué significaba ser un portador de luz en un mundo lleno de sombras? Nunca he dejado de pensar en eso.